Amados hermanos y amigos, la Iglesia de Cristo se honra en presentarles este análisis contextual del libro de los Gálatas. Al ser este libro una de las revelaciones más inspiradoras del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos, y a la vez un libro que presenta enseñanzas contundentes e irrefutables con respecto a la voluntad y plan de Dios para redimir al hombre, es necesario que cada cristiano participe del deleite espiritual que encierran estas enseñanzas. Antes de proceder a dicho análisis, debemos revisar algunos datos históricos que consideramos importantes para crear un buen punto de partida para este estudio. Comencemos haciéndonos algunas preguntas. ¿Quién es el escritor de este libro de los Gálatas? Bien, hermanos y amados que nos escuchan, pues el mismo Pablo afirma ser el autor en el versículo 1 del capítulo 1. Y también es interesante notar en el capítulo 6, el 11, donde dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, como evidencia también de que Pablo es el autor de la carta. Es bueno poder evidenciar la contestación a esta pregunta con datos del mismo libro. Nos surge otra segunda pregunta: ¿quiénes eran los Gálatas? Es un libro dedicado a los Gálatas. Sería bueno saber quiénes eran, quiénes formaban esta comunidad. Pues la historia de esta gente es bastante interesante, en verdad. Se trata de los descendientes de aproximadamente 20.000 galos, o también se llamaban celtas, quienes ocuparon parte de Asia Menor. ¿Sabe cuándo? En el año 278 antes de Cristo. Hace un tiempo de eso. Interesante, en verdad, sí. Entonces no fue hasta el año 25 antes de Cristo que Roma organizara la provincia oficialmente conocida en aquel tiempo como Galacia. Desde luego en el área también vivían muchos, pero millares y millares de judíos. Había más de 2.000 familias trasladadas a las áreas conocidas como Frigia y Lidia, y sin lugar a dudas había muchos judíos viviendo en las ciudades y los pueblos de la provincia de Galacia. Muy bien. Hermano, ¿hay alguna historia o algunos datos que nos digan cuándo y dónde se supone que fue escrita esta carta a los Gálatas? Bien, este es un punto bastante difícil, el que tiene que ver con la fecha, cuándo fue escrita la carta por Pablo a los Gálatas. Realmente no se puede saber con certidumbre. Fue escrita probablemente entre los años 55 a 57. ¿Y dónde? Pues posiblemente en Éfeso. De nuevo no tenemos datos para indicar algún lugar con certidumbre. Posiblemente en Macedonia. O algunos dicen que posiblemente también en Corinto. Estos datos que hemos repasado son datos de interés para nuestro conocimiento al comenzar el análisis de este libro. Pero en realidad el manjar espiritual, el alimento sólido de esta escritura, de esta carta a los Gálatas, la vamos a encontrar según progresen las conferencias que intentamos presentar en este análisis. Para comenzar, vamos a leer los primeros 6 versículos, los cuales vamos a analizar en esta primera conferencia. Gálatas capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 6. Leemos: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hombres que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Comencemos analizando el primer versículo de este capítulo 1. Me llama la atención la frase Pablo, apóstol. En esta introducción de su carta, el apóstol comienza expresándose más o menos
en el mismo estilo que utiliza cuando le escribe a los romanos y cuando le escribe a los corintios. Tal parece que el apóstol desea establecer desde el principio de su comunicación a los Gálatas las credenciales de su ministerio. Y llegamos a la conclusión, después de analizar el estudio, de que es así, porque ya para el momento en que el apóstol escribe esta carta a los Gálatas, había comenzado en la iglesia el ministerio apóstata. Había comenzado en la iglesia el crecimiento de los falsos maestros, de los falsos obreros, de aquellos que se hacían pasar por apóstoles, de aquellos que se habían introducido encubiertamente en la iglesia para apartar a los cristianos de las sanas enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Por esta razón, el apóstol Pablo establece las credenciales de su ministerio. Pablo, apóstol, pero establece rápidamente que es un apóstol no de cualquier origen, no de cualquier lugar, sino un apóstol de Jesucristo, no por hombre, no nombrado por código humano alguno, como él solía ser antes de ser cristiano, que era apóstol del Sanedrín, ¿verdad? En este momento es apóstol de Jesucristo, aprobado por Dios el Padre, aprobado por la deidad, en otras palabras. Sí, la palabra apóstol, ¿qué quiere decir? Uno, enviado, nada más. Casi siempre en términos de la Biblia, cuando se habla de apóstoles, pensamos en los 12, como se dice. Pero realmente se puede hablar de apóstoles de la iglesia, de apóstoles de la nación judía, y etcétera, etcétera. Pues la palabra quiere decir sencillamente uno enviado. Pablo establece el hecho de que él fue llamado y también fue enviado por Dios y por Cristo. Es correcto. Y comienza como hombre sabio y espiritual al fin, y lleno del Espíritu Santo, hace hincapié en que su ministerio, su apostolado, le fue dado por Jesucristo, por aprobación y por voluntad de Dios el Padre, quien dice aquí que resucitó a Jesucristo de los muertos. Establece al principio de la carta, y esto es interesante, su autoridad de apóstol. ¿Por qué? Porque va a tener que presentar y bregar con muchos problemas de la iglesia. Otros estaban poniendo en tela de juicio su apostolado, etcétera. Así que él aclara este asunto desde el primer versículo del libro. Sí, una de las razones por las cuales muchos ponían en duda el apostolado del apóstol Pablo, diría yo que es el hecho de que él no fue llamado directamente cuando los 12 fueron llamados por Jesucristo en los diferentes lugares de Judea, ¿verdad? Y por esta razón, inclusive algunos de aquellos apóstoles originales pusieron en duda el ministerio del apóstol, y él tuvo que él tuvo que defender y establecer que él era tan apóstol como uno de ellos. Eso lo podemos ver en Corintios, ¿verdad? Si analizamos ese pasaje. Pero seguimos analizando el versículo 2 de Gálatas, el capítulo 1, donde dice: todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. De este versículo 2, la frase que me llama más la atención es esta: a las iglesias de Galacia. Y me surge una pregunta: ¿querrá decir esta frase de a las iglesias de Galacia que el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a diferentes religiones, a diferentes iglesias con diferentes nombres, con diferentes creencias, con diferentes maneras de enfocar el Evangelio de Jesucristo? ¿A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo? ¿A diferentes concilios? No, me parece que no, hermano, y amados que están estudiando con nosotros. Esta frase plural, iglesias, se encuentra muy a menudo en la Biblia, iglesias de Asia, etc. Las iglesias de Cristo os saludan, Romanos el capítulo 16, el 16. No se trata de distintas sectas, denominaciones, concilios, etc., sino de las congregaciones individuales. ¿Iglesias de Galacia? ¿Cuáles? Las que se encontraban en los distintos pueblos y las ciudades principales de Galacia. Por ejemplo, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, etc., se encontraban en esa área conocida como Galacia. Así que no se trata de iglesias denominacionales, sino más bien de congregaciones. Sí. Todas quiero añadir, todas de la misma clase, todas con la misma doctrina, pues
¿Cuántas iglesias fueron establecidas en el primer siglo? Solamente una. Una nada más. Edificaré mi iglesia. Y Pablo seguía edificando también sobre ese fundamento. Es bueno aclarar ese punto porque los hombres indoctos, como bien dice la Escritura, tuercen esta frase y algunos reclaman que desde el primer siglo habían iglesias. Habían diferentes iglesias, pero muy bien aclarado el punto. Habían diferentes iglesias, pero todas ellas eran auténticas en cuanto a la doctrina, en cuanto a dogma, porque todas seguían la doctrina de los apóstoles, como en el principio podemos leer en Hechos el capítulo 2. Amén. Que los que habían creído eran de un solo sentir, de una sola mente, y perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles. De los apóstoles. Muy bien, vamos a seguir con el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. Hermosa salutación la que hace el apóstol Pablo. Gracia y paz. Precisamente es la gracia y la paz la base del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué la paz? Para iniciar nos dice la Biblia que por gracia somos salvos. Dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia y paz. ¿Paz por qué? Bueno, dice la Escritura que mediante la sangre, mediante su sangre, Jesucristo hizo la paz. Mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario, Jesucristo le trajo al hombre la justificación, la reconciliación con Dios, le ha traído al hombre la justificación del pecado y a través de ese sacrificio tan maravilloso ha surgido la paz entre Dios y los hombres. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gracia de Dios. Teniendo ahora paz en Cristo Jesús, tenemos gracia. Y por eso el apóstol dice, gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? ¿De quién viene esa gracia y esa paz? De Dios el Padre. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia y esta paz no viene a través de ninguna otra entidad religiosa. Esta gracia y esta paz no viene a través de las obras que el hombre haga. Esta gracia y esta paz no viene a través de un personaje, de un hombre. Esta gracia y esta paz solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y ese es el principio del Evangelio. Por gracia somos salvos. Así es. Por la fe en Cristo Jesús. Este versículo 3 nos habla, ¿verdad? Nos garantiza la gracia y la paz que recibimos de la deidad. Y hay un punto bien interesante en este versículo que pudiéramos analizar en otros estudios. Es el asunto de la deidad, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿A quién se refiere cuando dice el cual? A Cristo, al Señor Jesucristo, como dice Pablo en el 3, el cual, el Padre no, sino Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, como lo sabemos bien. O sea que el sujeto de esta oración es Cristo. Es Cristo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos. Para librarnos. ¿Acaso éramos esclavos? Así éramos, esclavos del pecado. Pablo lo afirma en muchas cartas de él. Y es una realidad. Y era una realidad para la gente de aquel tiempo también. Eran esclavos muchos del judaísmo, del tradicionalismo, del paganismo, etc. Y también de toda clase de pecado. De manera que este pasaje va muy bien con aquella oración que Cristo le dijo a los apóstoles. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De manera que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Me interesa esta frase. ¿Por qué? Porque todavía en este tiempo hay gente que se expresa diciendo que ahora en la actualidad hay más pecado que en el pasado. Mas sin embargo, esta frase del apóstol Pablo a los Gálatas sugiere que ya en el tiempo del apóstol, en el momento en que él escribe esta carta, hay tiempos malos. Ya los siglos son malos. Aparentemente ya se está percibiendo en el tiempo del apóstol Pablo un ambiente de negativismo para el cristiano, un ambiente negativo para la iglesia, un ambiente de maldad. Tan es así
que en otras cartas el apóstol Pablo se expresa de que la venida del Señor ya está cerca. Hermano, ¿se acuerda de lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés? En cuanto a la generación de aquel tiempo, él dice en el 2:40 de Hechos, sed salvos de esta perversa generación. Los tiempos aquellos también eran tiempos de mucha perversión, de mucho pecado, inmoralidad. De manera que no debemos andar diciendo que hoy en día las cosas están más malas que antes o que los tiempos son más difíciles que antes, porque cuando estos hombres de Dios nos escriben de la manera que lo hacen, ya está el pecado establecido. Simplemente Dios es paciente con el hombre y está esperando que el hombre se arrepienta y se vuelva hacia la cruz del Calvario. Vivimos un siglo malo, ¿no? Es también un siglo de mucho pecado, de mucha inmoralidad. Y el Señor nos libra también de este siglo malo. Lo visto los tiempos del primer siglo del Imperio Romano, se sabe por medio de la historia, eran tiempos bien corruptos comparativamente. Eso es muy cierto. Y si pudiéramos estudiar más a fondo los evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar muchos datos que nos demuestran que esto era así. O sea, tiempos difíciles. Tanto con los judíos como también en el caso de los gentiles. Exacto. Seguimos analizando este pasaje bien interesante. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Jesucristo primeramente se entregó para librarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos libertad, para amistarnos con Dios, pero lo hizo primeramente por amor al Padre, en obediencia al Padre, en sujeción al Padre, y en segundo lugar, por amor a nosotros, la humanidad. Y ese es el propósito que nos enseña este versículo en esta última oración, por amor y por sujeción al Padre. Y este es el ejemplo que nosotros los cristianos debemos de seguir. Este ejemplo que nos da Jesucristo de sujeción, de obediencia, de querer cumplir con la voluntad de Dios, es precisamente el ejemplo que debemos de seguir los creyentes en Cristo Jesús, para que vivamos, así como Cristo vivió sometido a la voluntad del Padre, nosotros ahora vivamos sometidos a la voluntad de Jesucristo. Así es. Y el versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con Pablo decimos también, amén. La gloria al Padre por los siglos y a Cristo por los siglos de los siglos. Pablo dice en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Esa es una verdad interesante. ¿Cómo vamos a darle gloria al Señor? Por medio de estar en la iglesia verdadera y por medio de seguir el evangelio correcto, el verdadero, como ahora vamos a estudiar en el versículo 6. Es correcto. Y quisiera, antes de ir al versículo 6, enfatizar en este versículo 5, que solamente Cristo merece la gloria y la honra. Amén. Porque al igual que en el versículo 4, el sujeto del versículo sigue siendo Cristo. Sí. Y no merece ninguna otra persona que no sea Cristo, merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Qué terrible, tantas personas que hoy en día le dan la gloria y la honra a tantas diferentes cosas, deshonrando así el sacrificio de Cristo. ¿Acaso, verdad, hermano? Eso es penoso. Claro que sí. El versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya en este versículo observamos que comienza a cambiar el tono de las palabras del apóstol Pablo. Una salutación muy bonita, reclama su ministerio, pero ahora comienza como hombre responsable y como evangelista del Señor Jesucristo a analizar los problemas que hay dentro de la iglesia de Galacia. Estos cristianos se estaban alejando de la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Y aparentemente no se tardaron mucho en alejarse. No se tardaron mucho en permitir que entraran en el seno de la iglesia de Galacia enseñanzas falsas que los estaban desviando del conocimiento que habían encontrado
en la verdad del Evangelio. Tan pronto, dice Pablo, estoy maravillado. ¿Qué indica esa palabra? Maravillado. Sorprendido, asombrado. Tan pronto, dice él. ¿Verdad, hermano? En algunos casos, las iglesias establecidas, como en aquel tiempo, así hoy día, algunas siguen por muchos años, cientos de años siguen y no se apartan de la sana doctrina. En cambio, hay otras que muy pronto se apartan del Evangelio puro. ¿Quién había establecido estas iglesias en Galacia? Pablo mismo. Él había puesto el fundamento. Y luego escucha noticias. Los hermanos ya se están apartando del Evangelio de Cristo, siguiendo ahora evangelios diferentes. Y él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, etc. Le toca a los líderes de cada congregación conservar a la iglesia local, asegurar que la iglesia local siga por el camino correcto y no se aparte jamás del Evangelio puro. Pero algunos líderes locales se manifiestan o vienen a ser irresponsables en cuanto a este asunto. Sí, es interesante que el apóstol Pablo pudo identificar de inmediato que la iglesia se estaba alejando del Evangelio, se estaba alejando de la gracia. Y yo me pregunto, si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy en día, ¿cómo podría él darse cuenta de que hay muchas iglesias, muchas entidades religiosas que no son precisamente la iglesia que el Señor estableció? Pudiera darse cuenta de la misma manera que se dio cuenta con la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Bueno, por medio de escuchar los comentarios y por medio de escuchar noticias en cuanto a cómo andan las iglesias. Si él pudiera andar hoy día entre las iglesias, ¿cómo sería la reacción de él? Pregunta muy interesante, de veras. Es posible que la reacción sería la misma. Estoy maravillado de ver tantas sectas religiosas. Sí, claro. Estoy maravillado de ver tantos diferentes nombres. De oír tantos evangelios. Exacto. La reacción no debiera de cambiar. Por eso él cierra el versículo 6 diciendo, para seguir un evangelio diferente. Y esa frase tiene mucha profundidad, tiene mucha enseñanza. Y pudiéramos comenzar a analizar esta frase preguntándonos si es que acaso hay más de un evangelio, o si es que Cristo murió para establecer diferentes evangelios, o si es que el apóstol Pablo defendía el punto de diferentes evangelios que le acomodaran a la necesidad del hombre, o a los gustos del hombre, o a los diferentes estilos culturales de los hombres de aquella época. Y sería interesante analizar estos datos. Desde luego Pablo dice en Efesios el capítulo 4, hay una fe. Una fe quiere decir un evangelio. Dice en Filipenses el capítulo 3, hay una regla. Así que jamás apoya la idea de muchos evangelios diferentes. Cuando se refiere en aquel tiempo a que algunos estaban siguiendo otro evangelio, un evangelio diferente, vamos a ver por medio del estudio profundo de esta carta que se trataba de un evangelio basado en el tradicionalismo de los judíos. Y hay evangelios de esa categoría en el día de hoy. De hecho, podemos distinguir por lo menos 4 categorías de evangelios. El que ya mencionamos, también, hermano, el que tiene que ver con la sociedad, con cultural, ¿verdad? Y el que tiene que ver con la liberación. ¿Ha escuchado esa frase? Sí, esos son términos familiares. ¿Y qué me dice de los evangelios basados en el emocionalismo? Muy correcto también. De todo eso vamos a encontrar en nuestro tiempo, porque el hombre, guiado por el error, se ha dedicado a la tarea de crear, como dije ya anteriormente, evangelios acomodados a la necesidad del hombre. Y en realidad yo creo que el Evangelio de Jesucristo tiene la capacidad y el poder, como dice Pablo en Romanos, para acomodarse a la necesidad del hombre, sin que el hombre tenga que violarlo o cambiarlo con diferentes enseñanzas humanas. Amén. Bien, hasta aquí el tiempo para analizar estos primeros 6 versículos. En la próxima conferencia seguiremos analizando los versículos del 7 en adelante, dándole más importancia a este asunto de los diferentes evangelios. Gracias por haber participado con nosotros en este estudio de Gálatas. Dios bendiga a todos.